lo que quería decirles es que no tenemos la lista de ceremonial para agradecer a todas las autoridades, no porque ceremonial no haga un trabajo excelente, sino porque pensamos este momento como un momento con menos formalidades, pero bueno, sí debo decir lo que veo hasta unos metros para adelante, ¿sí? Entonces queremos agradecerle a Micaela, la secretaria de Innovación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a las chicas, las compañeras, amigas sobrevivientes, sí, aquí. Si hay algún varón también, a las chicas amigas del Consejo Asesor de Organismos de Derechos Humanos, acá y por allá. A mis queridas compañeras, amigas y compañeros de la Secretaría, los que formamos parte del gabinete de nuestro secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalacorti, que también nos están acompañando. Horacio ya viene en un ratito para estar con nosotros y hacer el cierre del encuentro. A las colegas y amigas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a las amigas del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, a todos los miembros y que formaron parte del equipo UNESCO de la candidatura, que también están por acá sentados, a Conrado, sí, que lo veo por allá, a todos los trabajadores y trabajadoras del museo. Cerramos las puertas para que pudiéramos estar todos juntos y juntas hoy. A Antonella, que no la veo, pero está por acá, directora de Relaciones Institucionales. Bueno, nosotros ahora nos vamos a presentar y seguramente, a ver, no estoy viendo más lejos, pero ya vamos a ver y ya vamos a seguir agradeciendo. Entonces hoy la convocamos a Vivi Usubiaga, que también es amiga y colega, ella se va a presentar, para que moderara este momento de conversación y además decir que fue una gran compañía en términos profesionales y personales en Riad, Arabia Saudita. Así que Vivi, gracias por todos esos días, por todo el trabajo de 4 años y por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias. Voy a cambiar de micrófono. Hola. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo también sigo conmovida desde aquel 19 y antes también. Muy agradecida por la invitación a seguir, a continuar acompañando todo este museo, sitio de memoria tan querido, tan necesario en estos tiempos. Bueno, voy a presentarme un poquito más. Mi nombre es Viviana Usubiaga, soy directora nacional de Gestión Patrimonial de la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación y desde esa órbita también formo parte del Comité Argentino de Patrimonio Mundial. Habíamos estado ya desde hace tiempo acompañando justamente la iniciativa del museo para la elaboración también del expediente con varias acciones que después seguramente vamos a comentar. Pero como les decía Maiki, en este caso estoy aquí para moderar esta charla que de alguna manera tiene la intención de poder contar cómo fue ese larguísimo proceso que afortunadamente culminó con el ingreso y la aprobación del ingreso a la lista de Patrimonio Mundial de este querido museo, por supuesto como representación de todos los centros clandestinos de la Argentina y también de la región. Y voy a empezar presentando a mis amigos, colegas, compañeros. Obviamente muchos de ustedes los conocen, pero queremos también hacer extensiva y detallada esta presentación, así que voy a comenzar presentando la extensa trayectoria, pero abreviada, en este caso, de Maiki Gorosito, que por supuesto es la actual directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, y hasta asumir esa función el 1 de abril del 2022, fue la coordinadora de cooperación internacional de la candidatura del Museo Sitio a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y experta en cooperación internacional e integración regional latinoamericana.
Ha sido docente universitaria e investigadora y se ha desempeñado como directora general de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del municipio de Morón. Asesora externa en Cooperación Internacional e Integración Regional en la Intendencia Departamental de Canelones de Uruguay y responsable de la formulación y ejecución de múltiples proyectos de cooperación internacional. También coordinó la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades, participó en la instalación del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federales, Provincias y departamentos del Mercosur y capacitó en temas de internacionalización de ciudades y cooperación centralizada a cuadros gubernamentales de Argentina, Uruguay y Paraguay. Fue miembro del equipo de conducción que puso en funcionamiento la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur y es fundadora y presidenta de la Asociación Civil Incidir, Iniciativas para la Cooperación Internacional, el Desarrollo y la Integración Regional. Y podría seguir, pero vamos a dejar aquí. Por otro lado, tenemos a Mauricio Cohen Salama, a quien voy a seguir llamando durante el resto de esta charla, si me lo permite, Coco, que es director de producción museográfica y contenidos del Museo Sitio. Mauricio Coco es experto en desarrollo organizacional, como tal fue parte del equipo que creó el Museo Sitio de Memoria ESMA entre los años 2013 y 2015 y ha contribuido a la gestión de la institución desde la inauguración en mayo del 2015. Cuando el gobierno argentino decidió impulsar la candidatura del Museo Sitio a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, fue designado coordinador general del plan de trabajo. Mucho trabajo. En la actualidad es director de producción y museografía, como les decía, y contenidos del museo. Tiene un máster en psicología social, es autor de los libros Tumbas Anónimas, Informe sobre la identificación de restos de víctimas de la represión ilegal, publicado en 1992 y que está disponible en Internet. Y por último, aquí tenemos a María, que ella es arquitecta de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña, es máster en restauración de monumentos de la arquitectura de la misma universidad y máster en teoría y prácticas de proyecto de arquitectura por la misma universidad. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de arquitectura y conservación del museo, y es profesora en la maestría en proyectos de intervención de patrimonio territorial, urbano, arquitectónico de la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM, y previamente fue coordinadora de estudios patrimoniales de las candidaturas por las cuales el Museo Sitio de Memoria fue declarado en junio del 2023 Patrimonio Cultural del Mercosur y en septiembre el ingreso a la lista de patrimonio mundial, así que estamos aquí frente a tres de los artífices, ¿sí?, de este gran logro que por supuesto es impulsado por el Estado argentino y por muchos organismos que también hemos en distintas instancias trabajado para esto. Y bueno, voy a comenzar con una serie de preguntas para justamente que nuestros compañeros puedan responder. En este caso voy a preguntarle a Coco justamente que nos cuente cómo se inició la idea de presentar al Museo Sitio de Memoria a la lista de Patrimonio Mundial. Bueno, el inicio fue a fines de 2015. Fue una idea que trajo Daniel Tarnopolsky, se la propuso entonces a Alejandra Naftal, que en ese momento era la directora del museo y que tuvo un rol muy importante en la creación del museo porque ella curó la muestra permanente. Y bueno, Alejandra juntó en ese momento, convocó un pequeño equipo que hizo un escrito que tenía como propósito proponer esta candidatura en lo que se llama la lista tentativa. La lista tentativa del Centro del Patrimonio Mundial es algo que sucede de manera automática. Cuando un Estado quiere inscribir un bien en la lista tentativa no pasa ningún filtro, no hay ningún requerimiento, se inscribe directamente. Eso se envió en ese momento a CONAPLU, pero a fines de 2015 cambió el gobierno y la propuesta quedó cajoneada hasta 2017 porque las nuevas autoridades no sabían muy bien qué hacer con eso.
Finalmente, a través de la insistencia que hubo de nuestra parte para que se inscribiera en la lista tentativa, a mediados de 2017 se inscribió en la lista tentativa y se conformó un equipo para hacer un plan de trabajo. Ese plan de trabajo finalmente se empezó a poner en práctica en abril de 2019. Así que esa es un poco la historia de los inicios. Yo voy aclarando para quienes no conocen las siglas, ¿no?, que seguramente vamos a mencionar más de una vez. La CONAPLU es justamente la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO, que es uno de los organismos que justamente hace de enlace y preside justamente el Comité Argentino de Patrimonio Mundial, que está integrado por diferentes referentes de muchos ministerios que después en algún momento vamos a ir mencionando. En segundo término, quería preguntarle a María, justamente desde nuestra arquitecta, cuáles fueron las dificultades iniciales desde el punto de vista patrimonial y cuáles fueron también los referentes o los antecedentes que sirvieron para la confección del expediente. Bueno, buenas tardes a todos. Desde el punto de vista de la definición, nos enfrentábamos a una cuestión que estaba siendo debatida en ese momento en el seno del Comité de Patrimonio Mundial, que tenía que ver con que si los sitios de conciencia sobre conflictos recientes, como se denominan en ese ámbito, debían o no integrar la lista de Patrimonio Mundial en los términos de la Convención. Eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista de la disciplina de los estudios patrimoniales, también se trataba de un campo, digamos, conceptual relativamente nuevo, de los cuales hay antecedentes en el sentido de apertura, de la apertura, digamos, de las fronteras conceptuales de lo que es considerado patrimonio cultural, ¿no?, como puede haber sido durante el siglo XX la incorporación de conceptos como patrimonio industrial, patrimonio vernáculo, el patrimonio relativo al movimiento moderno. Hay una permanente evolución dentro de la propia disciplina, pero digamos, en lo que era el concepto de un sitio de memoria como patrimonio cultural, esto resultaba, digamos, novedoso, o reciente por lo menos, ¿no? Eso también, otra de las cuestiones es la propia definición de sitio de memoria. Tiene un matiz digamos, una impronta también local, levemente distinta a la que se maneja de manera internacional con este concepto de sitios de conciencia de conflictos recientes. Todo eso implicó durante el desarrollo del expediente una necesidad de conceptualización y de definición para poder explicar cuál era el sentido y cuáles eran sus valores, ¿no? Por otro lado, esto que comentabas respecto de los antecedentes, se tomaron como referentes algunos bienes que habían sido, algunos expedientes, algunos bienes que habían sido inscritos en la lista de Patrimonio Mundial anteriormente, como puede ser el campo de concentración nazi de Auschwitz, el muelle de Valongo, Río de Janeiro, la isla de Gorée en Senegal, bueno, diferentes ejemplos que ya habían sido inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, aunque con otras características distintivas. Buenísimo. Y ahora, Maiki, que por favor nos podés contar cuáles fueron las estrategias que implementaron para justamente conseguir los apoyos tanto a nivel nacional, regional como internacional. Quiero hacer una mención al video que proyectamos durante el ingreso de todos ustedes, que en la parte derecha incluimos a la gran lista de apoyos nacionales, regionales e internacionales. Y nosotros nos dimos la tarea de diseñar un mapa de sectores y actores de los que queríamos obtener el apoyo. Sí, actores a nivel nacional, a nivel regional Mercosur y a nivel mundial internacional.
con la estrategia de poner un eje en la representatividad, en la búsqueda de redes y en la sostenibilidad, con la idea y el concepto de que estos apoyos no fueran obtenidos solo para un momento particular de nuestra institución, es decir, el momento de la candidatura, sino que pudieran ser después, a futuro, con una perspectiva de sostenibilidad, parte de nuestro trabajo, de proyectos, de iniciativas en la que nos pudieran acompañar desde diferentes ámbitos. Entonces, en el ámbito nacional, para nosotros era fundamental contar con el apoyo de las fuerzas políticas, y para eso trabajamos y conseguimos los apoyos unánimes de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Cámara de Senadores, de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Consejo de la Magistratura, del Consejo Federal de Derechos Humanos. Después otros actores fundamentales en estos 3 niveles territoriales o geopolíticos fueron las instituciones académicas, universidades, y en el sentido que les comentaba de trabajar en redes, íbamos eligiendo redes en todos los sectores. Y empezamos a trabajar con la AUGM, que es la Asociación Universidades Grupo de Montevideo, que congrega a determinado número de universidades públicas de nuestra región Mercosur. Cada contacto era un punto focal para generar otros contactos y vínculos con otras redes o con otras instituciones. Bueno, es decir, que en el ámbito académico empezamos a trabajar desde ahí con la UGM y con eso a nivel regional, a nivel nacional con la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, y por supuesto otro sector fundamental en todos estos niveles eran las centrales sindicales, los sindicatos, así que obtuvimos esos apoyos, y de organizaciones y movimientos sociales, desde clubes de fútbol hasta asociaciones de actores y actrices, grupos feministas. Y en el ámbito regional pusimos el énfasis en la estructura de la institucionalidad del Mercosur, es decir, de nuestro esquema de integración subregional, y ahí buscamos los apoyos del Parlamento del Mercosur, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, de la Red de Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur. También otro eje lo pusimos en los gobiernos locales, a través de la red de Mercociudades. Y bueno, a través de estos espacios que voy nombrando, ustedes van viendo las prioridades que nos íbamos dando en relación a los actores que queríamos convocar. Y también universidades, como les comentaba, la UGM. Y en materia de centrales sindicales, empezamos a dialogar con la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur. Todos estos actores y sectores que voy nombrando, por supuesto que nos dieron el apoyo. Y como a nivel nacional, los sitios y espacios de memoria, también a nivel regional, buscando el apoyo de los sitios y espacios de memoria que forman parte de la RESLAC. Y a nivel mundial nos concentramos también en esquemas de integración subregional, en esas institucionalidades, es decir, la Unión Europea a través de su Parlamento, el Sistema de Integración Centroamericano, la Secretaría Iberoamericana y dentro de esta plataforma Ibermuseos, redes de museos y sitios de conciencia a través de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, universidades del mundo, un trabajo importante con el cuerpo diplomático con sede acá en nuestro país, y también buscamos apoyos y conseguimos de partidos políticos europeos, exiliados, sobrevivientes en el exterior que se conforman en colectivos, y redes por la identidad. Y como les decía, cada uno de estos contactos se transformó en un punto focal para conseguir otros. Cada uno de estos vínculos nos obligó a producir materiales para sintetizar la información que queríamos transmitir, es decir, la candidatura, pero fundamentalmente lo que el Museo Sitio simboliza y testimonia. Tuvimos que hacer muchos conversatorios, charlas, presentaciones, visitas especiales. Es decir, que a través de todos estos apoyos también constituimos una nueva red de vínculos
nacionales, regionales e internacionales con el museo. Hola, hola. Y Coco, digamos, ya Maiki nos habló de justamente toda esta red que, como bien también mencionaste, fue un arduo trabajo, ¿no?, de seguimiento, pero también va a continuar, ¿no?, en esas redes. Pero bueno, volviendo a lo que fue el plan de trabajo, ¿no?, para la organización de todas estas acciones, ¿no? ¿Nos contás cómo lo idearon, cómo implementaron ese plan de trabajo? Bueno, el plan de trabajo convocó al principio a un grupo reducido de profesionales que UNESCO pide una elaboración de un expediente de nominación con bastantes requisitos y dice que el proceso tiene que durar por lo menos 2 años. 2 años no solo por la parte de elaboración conceptual, sino porque la comunidad debe acompañar estas candidaturas. Entonces, lo que hicimos al principio fue un plan de trabajo que convocaba a distintos profesionales para ver las áreas que teníamos que interpelar para poder llegar a este resultado. Y ahí armamos un área de estudios patrimoniales, otra área de comunicación, un área de cooperación internacional, en fin, distintas áreas que nos iban a servir después para poder concretar este proyecto. Tuvimos un presupuesto limitado para el plan de trabajo, pero eso nos sirvió para presentarlo y finalmente cuando fue aprobado por el Ministerio de Justicia de entonces, tuvimos los fondos para contratar a los profesionales de las distintas áreas que nos iban a ayudar a llegar a este resultado. También estoy pensando ahora, teníamos los estudios históricos que fueron muy importantes y también el análisis comparativo. Los estudios históricos eran porque en los casos de los sitios de memoria es crucial la interpretación que se hace del sitio de memoria. Hay bienes materiales que tienen una interpretación más obvia. Si se habla de una catedral o de un lugar que desde el punto de vista arquitectónico es importante, la interpretación está en la materialidad. Pero en casos como los sitios de memoria, la interpretación está en lo que sucedió en ese lugar. Entonces, en nuestro caso, la interpretación histórica era muy importante y también el análisis comparativo. O sea, ¿qué era lo que aportaba el Museo Sitio de Memoria ESMA de especial, de particular, que fuera de interés universal? Entonces, ahí tuvimos que concentrarnos bastante en esos aspectos para poder llegar a un buen resultado. Bueno, ahí nos empezamos a adelantar algunos de los términos que también emanan desde la UNESCO, ¿no? Como justamente los criterios de integridad y autenticidad, que quería preguntarte a vos, María, si justamente nos podés hablar un poco cuáles son las fortalezas de este sitio de memoria en términos de integridad y autenticidad y que nos expliques un poco de qué se trata al público. Bueno, integridad y autenticidad son 2 términos que utiliza UNESCO para evaluar, en el caso de la integridad, cuán completo se encuentra un determinado bien para expresar sus valores. Esto significa, en este caso, por un lado, el edificio está completo, pero más allá de lo edilicio, se encuentran en el edificio presentes todos los estratos histórico-constructivos que dan cuenta cómo llega hasta hoy, ¿sí?, este bien y los valores que expresa. Entre esos estratos pudimos definir los inicios de su construcción durante los años 30 como casa para los maestros, la transformación que sufre esa primera construcción para convertirse en casino de oficiales e integrarse en lo que en ese momento era la Escuela de Mecánica de la Armada. Posteriormente, la transformación en centro, el paso, digamos, de ser un centro jerárquico de estudios a ser un centro clandestino de detención en el periodo 76-83, con dentro de ese periodo todas las transformaciones que fue sufriendo debidas a los distintos momentos de uso por parte del GT y también los intentos de ocultamiento, entre los más conocidos el retiro del ascensor y la escalera del hall. Posteriormente encontramos también
huellas de lo que llamamos el periodo de declinación institucional, que se da a partir de la vuelta de la democracia y de todo lo que fue, a partir de los testimonios de las sobrevivientes y los sobrevivientes, el develar lo que acá había sucedido y los usos que había tenido el edificio como centro clandestino. Y a partir del 98, un nuevo periodo en el cual se empieza a pensar, a partir del amparo que impidió la demolición de este edificio y de todo el conjunto de la ex-ESMA, a pensar en su resignificación como sitio de memoria y posteriormente como museo sitio de memoria, y todos los debates y los consensos que llevaron a cómo vemos este espacio hoy, cómo las y los visitantes pueden comprender la historicidad del bien. Por otro lado está el concepto de autenticidad, que sirve para definir la asociación del bien a fuentes creíbles y verdaderas dentro de una cultura. Esto tiene que ver con una conceptualización que se va produciendo a lo largo del tiempo dentro mismo del seno del Comité de Patrimonio Mundial, que se expone con un documento que se llama Carta de Nara, que es del 94, en donde aparece la cuestión de los distintos valores culturales no necesariamente asociados a la autenticidad material de los bienes y que incorporan entonces otras formas de comprensión de los valores culturales de las culturas no occidentales. En ese sentido, en nuestro caso, en el caso del museo, la autenticidad del bien está definida por los testimonios de las y los sobrevivientes y por la validación por parte de la justicia en procesos que tienen sentencias firmes. Y además también por la materialidad, ¿no? Por estas capas temporales que podemos en lo material apreciar en el edificio. Buenísimo. Esto me parece crucial también toda esta descripción que van haciendo, porque todo eso, ¿no? Todo ese trabajo está plasmado en el expediente y es lo que justamente se aprueba ante la UNESCO, ¿no? Todos estos elementos que de nuestra historia, pero también de la historia regional y de la historia justamente material que este museo da cuenta, están ahí referidos, ¿no? Como parte del sustento de ingreso a la lista de Patrimonio Mundial. Y Maiki, vos nos mencionabas los grupos de interés, ¿no? ¿Cómo se trabajó con los grupos de interés en este proceso? Como les comentaba, en el mismo sentido que en la búsqueda de apoyo, con una mirada integral. Y la prioridad ahí fue trabajar con el ámbito de la justicia vinculado al cuidado y la preservación de la prueba judicial, del museo, con los y las sobrevivientes, con los organismos de derechos humanos a través del Consejo Asesor, con la CONAPLU, con la Comisión Argentina de Patrimonio Mundial, con los otros sitios del país, con el ente que administra el predio, con todas las instituciones del predio, con la Comisión Nacional de Monumentos, es decir, ese es todo el mapa de vinculación prioritaria que tiene el museo. Y esa mirada integral nos la dimos con la intención de fortalecer esos vínculos que nosotros tenemos por obligación que desarrollar, pero también con iniciativas novedosas para relacionarnos con estos actores institucionales, ¿verdad? Y siempre con participación informada, porque nuestro objetivo también era ampliar la legitimidad y el consenso que ya tiene el museo desde su creación desde hace 8 años. Buenísimo. Y también mencionaba María esto del valor universal excepcional, que es otra de las, justamente es la condición que plantea UNESCO para poder dar el ingreso a un nuevo bien a la lista de Patrimonio Mundial, y también de ciertos criterios, ¿no? Que están también súper pautados. ¿Cómo fue justamente, cómo se llegó a esa definición, ¿no? del
valor excepcional universal. Bueno, ahí teníamos un problema donde tuvimos que aprender nosotros bien qué era este proyecto que estábamos impulsando. Y el problema era que para nosotros las graves violaciones a los derechos humanos que hubo en la Argentina eran suficientes para que el Museo Sitio de Memoria ESMA fuera inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Pero cuando empezamos a estudiar el tema, nos dimos cuenta que para el Comité y para el Centro del Patrimonio Mundial eso no alcanzaba. Había que proponer algo que fuera suficientemente interesante para todo el mundo desde el punto de vista de que fuera un valor de algo que solo hubiera sucedido aquí y que fuera de interés mundial. Entonces ahí empezamos a estudiar los antecedentes. Entonces vimos, en el caso de Auschwitz se aceptó el campo de concentración nazi como expresión del Holocausto, pero se lo aceptó como por única vez, o sea, ningún otro campo de concentración nazi se podía presentar. En el caso de Robben Island se habló del apartheid, entonces nosotros teníamos que encontrar nuestra especificidad y la encontramos en la técnica de represión ilegal que conocemos como desaparición forzada de personas. Esa técnica surgió en los años 70 en América Latina y se impuso en nuestro país como la técnica predominante de represión ilegal y dio lugar a los centros clandestinos de detención. Entonces ahí vimos que justamente por la experiencia de América Latina, de América del Sur y en especial de la experiencia argentina, se había llegado a dos convenciones internacionales. La Convención para la Prevención de la Desaparición Forzada de Personas que votó la OEA y después la que votó Naciones Unidas. Entonces ahí teníamos nuestra especificidad, por eso definimos que el valor universal excepcional nuestro era el terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas. Y tuvimos buena acogida con el término terrorismo de Estado, que es un término que creó Eduardo Luis Duhalde en base a la experiencia argentina, porque hoy terrorismo de Estado es un término internacional y cuando uno habla en cualquier foro de terrorismo de Estado se sabe de qué se está hablando. Entonces pudimos definir ese término. Y otro término, porque en el caso de los sitios de memoria, por la especificidad que señalaba María, la UNESCO pide que haya un valor positivo también. El otro término fue el valor de la persuasión y el consenso social como medio para lograr justicia, porque nuestra justicia transicional también es especial. Tuvimos un primer momento de justicia limitada, que fue el juicio a las juntas militares, después tuvimos los retrocesos de las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos, y finalmente, a través de la persuasión y el consenso social, se logró una justicia sin restricciones, que es lo que tenemos ahora, que es un caso excepcional también en el mundo con respecto a las justicias transicionales. Entonces, esos fueron los valores que llevamos y de esa manera logramos que consideraran las graves violaciones a los derechos humanos en la Argentina como algo de interés mundial. Bueno, insisto en esto de subrayar justamente todo lo que está reconociendo este ingreso a patrimonio, ¿no? Más allá de todas las cuestiones técnicas a las cuales ahora vamos a volver, todo lo que implica justamente para la historia y el presente, tanto nacional como regional e internacional. Y te quería, así, volviendo un poco a lo más técnico, preguntarte, María, respecto a cómo se definió lo que también se denomina zona de amortiguación, ¿no? Porque nosotros hablamos del Museo Sitio de Memoria, que es de donde emana justamente la iniciativa y es lo que efectivamente está declarado, pero implica también otra extensión. Sí, la zona de amortiguación es un concepto que lo que busca es dar apoyo a la protección del bien, ¿no? En este caso, y que ayude a la conservación de la integridad y de la autenticidad. En este caso, la zona de amortiguación, después de, digamos, un proceso de análisis exhaustivo de cuál debía ser esa zona de amortiguación, se llegó a la conclusión de que debía ceñirse a lo que es el espacio para la memoria. O sea, todo el predio del espacio para la memoria es la zona de amortiguación del bien, como está definido en el expediente. Esto se debe a que se encontró en ese ámbito una confluencia
de varios factores que colaboran con esta protección que se busca que dé la zona de amortiguación. Esos factores tienen que ver con la historia en común, como Escuela de Mecánica de la Armada, o sea, la historia institucional común, la historia también común durante el momento en el que el casino oficial funcionó como centro clandestino de detención y el resto del predio dio apoyo a esa función. La condición actual de que esto es una única propiedad, la condición catastral de que es una única unidad catastral, la condición urbana de que es una única manzana urbana a nivel urbano, de manera que se concentró en otra cosa que me estaba olvidando y muy importante también es que hay una integración en la gestión, ¿no? A través del ente tripartito. Esto también es muy importante porque es como la zona de amortiguación interactúa con la protección del bien. Y otra última cosa que también influye es las normativas de protección a nivel nacional y a nivel local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también reconocen esta situación de complementariedad entre el museo y el espacio para la memoria. En tanto, lo reconocen al museo como monumento histórico nacional y al espacio sitio histórico nacional. Y la normativa de la Ciudad de Buenos Aires recoge estos mismos conceptos en su protección. Bueno, seguimos también subrayando estos consensos interjurisdiccionales, ¿no? Que son también tan importantes para amasar todos esos consensos más generales. Y Maike, te quería consultar cuáles fueron las transformaciones institucionales que debieron de alguna manera dar para poder adaptarse a los criterios de gestión y a los estándares de gestión emanados del Comité de Patrimonio Mundial. Bueno, muchos que los empezamos a implementar desde hace un año y medio, que formaban parte del plan de acción en términos generales, pero después los debimos puntualizar desde abril del 2022. Entonces tuvimos que planificar, ejecutar, monitorear y evaluar todas estas transformaciones. Las primeras transformaciones en una institución muy joven, de 8 años, digo las primeras porque seguramente por el mismo proceso de evaluación que hacemos de nuestras propias prácticas, deberán producirse otras, muchas en algún momento de aquí en adelante. Pero estas transformaciones tuvieron que ver con todos los campos de la gobernanza institucional. Entonces quisiera poner algunos ejemplos. Creamos el área de arquitectura y conservación. También quiero destacar, y no quiero olvidarme, que en ese campo de transformaciones tuvimos que contemplar la tradición y la innovación. La tradición por todo lo que se había consensuado para llegar al momento de creación del museo sitio, ¿sí? Todos esos consensos alcanzados. Y la innovación porque pensamos una institución, un museo sitio a futuro. Entonces tenemos que contemplar la agenda social, política, institucional que nos circunda como agencia del Estado argentino. Entonces les decía, creamos el área de arquitectura y conservación, diseñamos un nuevo esquema de capacitación y de gestión para la atención al visitante, revisamos nuestra muestra permanente y nuestro guión, el guión que se utiliza para las visitas guiadas, generamos otras acciones de vínculos con la comunidad. Voy a poner como ejemplo nuestra participación en el proyecto La ESMA y el Barrio, que coordina el ente con participación de la UBA. Incorporamos acciones de sostenibilidad, como nuestra participación en el sello Sostenibilidad coordinado por el Ministerio de Turismo del GCBA y el Ministerio de Turismo de la Nación. También tuvimos que incorporar a nuestra gestión componentes de accesibilidad en el trabajo con Andis y también
en nuestro proyecto de señalética nueva del museo. Ampliamos audiencias, es decir, relevamos y sistematizamos y fuimos a la búsqueda de sectores y actores que no estaban vinculados con el museo, los convocamos para visitas especiales. También nos planteamos una nueva mirada y una nueva estrategia de internacionalización del museo, de vínculos de cooperación internacional, de estrategia internacional, siempre con énfasis en el Mercosur. Mejoramos nuestras herramientas de comunicación, tanto internas como externas. Formulamos protocolos de todo tipo, ¿sí? De todo tipo, desde conservación, mantenimiento y uso de los espacios, aforos, cuánta gente puede estar, cuántas personas pueden estar en el mismo lugar, en las diferentes salas del museo, protocolos de limpieza. Incorporamos nuevas medidas de seguridad y de protección con la incorporación a nuestros equipos de una empresa de seguridad. También tuvimos que formular nuestro sistema de autoprotección, capacitar a los trabajadores y trabajadoras para que asuman los roles en un caso de emergencia. Se viene en pocos días el simulacro de evacuación. También concretamos alianzas estratégicas con instituciones con las que no estábamos vinculados o no estábamos vinculados de la manera en que teníamos que proyectarnos, como por ejemplo con la UNSAM, que ya había un vínculo muy, muy hermoso, muy productivo, pero empezamos a trabajar con el IDAES e incorporamos a nuestros equipos de investigación a alumnas avanzadas de las carreras del IDAES. Trabajamos con el INTI, con la Secretaría y Subsecretaría de Innovación, con el INCA, que en estos días continúa la proyección de nuestros cortos sobre el museo y sobre la ex candidatura, sobre nuestro ingreso a la lista del Patrimonio Mundial, en todas las sedes nacionales del INCA y en todas las plataformas, con Abuelas de Plaza de Mayo, con el Ministerio de Educación. Institucionalizamos el trabajo de formación docente a través de nuestra participación en el tramo de formación educativa que depende del Ministerio de Educación. Estamos a días de firmar un convenio. Tuvimos que implementar un plan de obras y de mantenimiento y conservación que espero que María desarrolle con más puntualidad. Ampliamos en nuestro trabajo de investigación, mejoramos, ampliamos, profundizamos el trabajo con el juzgado, también todas las cuestiones vinculadas a archivo, conservación y guarda, en un trabajo muy bueno con el Archivo Nacional de la Memoria, también dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nos propusimos ir en la búsqueda de más donaciones, ¿sí?, de objetos y de documentación que guardamos y conservamos en el Archivo Nacional de la Memoria en la perspectiva de que son parte que da cuenta de la historia de lo que aquí sucedió, así que estamos muy agradecidos por las recientes donaciones de sobrevivientes, Raúl García Capanini, familiares que nos han donado cartas, objetos muy importantes que queden en resguardo del Estado argentino. Es decir, con todos estos ejemplos iba dando cuenta de las dimensiones del museo, que son muchas. Y bueno, sí, tuvimos que hacer muchas transformaciones con el apoyo de nuestro secretario, con el apoyo de todos los trabajadores y trabajadoras del museo, si no es imposible, ¿sí? Con una mirada de futuro y con el eje en la participación, en la profesionalización y en la internacionalización con eje en el Mercosur. Buenísimo. Y Coco, ¿nos puedes contar un poco cuáles son las características
especiales o específicas de la postulación como sitio de memoria en la lista de Patrimonio Mundial? Bueno, eso tiene que ver con el debate que había sobre sitios de memoria en el Centro del Patrimonio Mundial. Había una moratoria y los sitios de memoria no podían entrar a la lista hasta que ese debate no se resolviera. En principio, lo que opinaban los distintos expertos, se le pidió opinión a la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y dio una opinión favorable, a pesar de que decía que había que tomar ciertas precauciones, pero la opinión final de los expertos fue que los sitios de memoria no tenían que entrar a la lista del Patrimonio Mundial porque estaban vinculados con conflictos recientes y estos conflictos no estaban en general o podían no estar suficientemente resueltos. Incluso se hablaba de que hacer ingresar un sitio de memoria a la lista del Patrimonio Mundial podía generar conflictos a nivel nacional porque un sector podía usarlo contra otro o conflictos a nivel internacional porque un país podía usarlos contra otros. Entonces allí lo que hubo fue el dictamen de los expertos era que no entraran y hubo una respuesta de muchos países encabezados por Sudáfrica, Argentina también apoyó, que dijo que no, que había que hacer una reflexión distinta sobre eso y que los sitios sí tenían que entrar. A partir de ese momento se creó en la reunión del Comité del Patrimonio Mundial en China en 2021 un grupo de trabajo abierto para resolver este tema. Ese grupo de trabajo abierto del que nosotros participamos como parte de la delegación argentina deliberó durante varias jornadas y finalmente decidió que los sitios de memoria pueden entrar a la lista del Patrimonio Mundial, pero van a tener requisitos específicos. Y esos requisitos tienen que ver con lo que les decía antes, con que no haya sectores a nivel nacional que se sientan afectados por la presentación de un sitio de memoria y que no haya países. Incluso en el caso de los países, si algún país se siente afectado por la presentación de un sitio de memoria, puede impugnar la presentación y en ese caso el Centro del Patrimonio Mundial llama a los involucrados y trata de que dialoguen hasta que se pongan de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, la postulación queda suspendida. Bueno, finalmente eso se destrabó a último momento, se destrabó en enero de este año, porque la reunión del año pasado del comité no se hizo porque iba a ser en Rusia y por la guerra entre Rusia y Ucrania se suspendió. Se destrabó en una reunión excepcional en enero, vino la inspección de ICOMOS a fines de febrero y marzo y finalmente pudo ser tratada nuestra candidatura en septiembre. La candidatura del museo fue la primera que se aceptó después de la moratoria. Por eso hubo una confusión cuando Presidencia dijo es el primer sitio de memoria que entra a la lista del Patrimonio Mundial y le contestaron ahí livianamente que no, que había otros que eran Auschwitz, Robben Island e Hiroshima, pero no es el primero que entra a la lista del Patrimonio Mundial, es el primero que entra después del debate que hubo sobre sitios de memoria y después de la moratoria que en 2018 había puesto el Comité del Patrimonio Mundial para el ingreso de sitios de memoria. Sí, justamente y enfatizar lo importante de poder con este caso, ¿no?, ayudar y apuntalar a que se pudieran volver a presentar otros sitios de memoria, ¿no?, porque la participación también de ustedes fue crucial en esos debates que hubo como para poder redefinir, ¿no?, la inscripción de otros sitios de memoria. Y María, te quería consultar cuáles fueron los trabajos de mantenimiento y conservación que tuvieron que hacer, ¿no? Porque estamos todo el tiempo hablando de una cuestión como conceptual, histórica y de argumentación, pero siempre volvemos todo el tiempo también a lo efectivamente material, ¿no? Y en este caso tan particular de que también es material de los juicios, ¿no? Bueno, en ese sentido, las obras de mantenimiento y conservación también se basaron primero en una definición de criterios técnicos en donde se valoró algunos aspectos clave particulares de este edificio, que es, por un lado, la antigüedad constructiva del edificio, que es un edificio que tiene cerca de 80 años. Por otro lado,
la cuestión de la necesidad de la preservación del edificio como prueba judicial. Además, esta que comentábamos antes, que es la presencia de diversos estratos históricos-constructivos que es necesario preservar y que también es necesario que sean visibles para el público visitante, no borrar esas huellas de la temporalidad del bien, ¿no? Esto hizo que se definieran los trabajos necesarios agrupándolos en 3 paquetes principales que tienen que ver con la actualización tecnológica, en donde se realizaron tareas que tienen que ver, por ejemplo, con la migración LED de la iluminación del edificio, con la actualización de los sistemas de proyección, cosas que todavía están en curso. También, por otro lado, un paquete que tenía que ver con el mantenimiento del edificio, con el mantenimiento, por ejemplo, de las estructuras exteriores que se colocaron durante la musealización de 2014-2015, que necesitaban ser protegidas, repintadas, ¿no? Con protección antióxido, la impermeabilización de terrazas, la reparación de cornisas y dinteles para evitar problemas de estanqueidad. Y, por otro lado, todo lo que fue un paquete de conservación, estrictamente hablando, en donde se realizaron trabajos de consolidación de las superficies arquitectónicas, en todo lo que tenía que ver con los interiores, con la refuncionalización y restauración de las carpinterías y las persianas del envolvente, también por un tema de protección de la estanqueidad del edificio, pero también para permitir su uso actual como museo y para evitar, por ejemplo, problemas que tienen que ver con la higiene de los espacios, ¿no? Permitiendo la ventilación por ejemplo, también el problema del acceso de plagas como palomas, etcétera, ¿no? Esto fueron los paquetes que definimos. Bien. Y Maike, nos comentabas las transformaciones que habían hecho institucionales dentro o desde el museo, ¿no? Y pensaba con la experiencia de esta postulación, de todo este proceso, ¿qué cambiarías de la institucionalidad del Estado argentino? Debería o haré, bueno, una respuesta metafórica, ¿sí? Nosotros siempre decimos y creemos que todo este trabajo de estos años que tuve la felicidad de compartir con Coco, con María, con Poli Sabatés, que está por ahí, con Agustín, con Luciana, con Santucho, muchos otros que formaban parte del equipo ampliado, ¿sí? Que fue un aprendizaje, donde hubieron muchos obstáculos y muchas alegrías, muchos apoyos, ¿sí? Entonces, si fue un aprendizaje para el Museo Sitio, que lo fortaleció, también debería ser un aprendizaje para otras agencias del Estado argentino que estuvieron involucradas. Y yo creo que algo que debería promoverse es una institucionalidad vinculada al patrimonio y los derechos humanos con más agilidad, con más interés en incidir en los debates sobre el patrimonio y los derechos humanos, con un presupuesto que sostenga no solo el Museo Sitio, sino los otros bienes que forman parte de la lista de nuestro país, revisar las dinámicas, las prácticas, también actualizar y profundizar los conocimientos técnicos, ¿sí? Nosotros impulsamos desde el momento que se generó el plan de trabajo desde el museo esta candidatura. Y siempre consideramos que es una obligación nuestra compartir ese conocimiento del que nosotros ahora es un capital, en el buen sentido, de nuestra institución.
Entonces, sí, yo creo que es un momento muy propicio para revisar algunas institucionalidades y, ¿por qué no, crear otras? No superponiendo, no, sino innovando, sí, ampliando, profundizando, mejorando. Fui lo más metafórica que pude. No, perdón, Vivi. También al revisar nuestras prácticas creo que es indispensable agradecer, porque en ese camino de trabajo de todos estos años, especialmente con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, surgieron muchas iniciativas gracias a la voluntad política y a la voluntad de los profesionales que forman parte de los ministerios y con el Ministerio de Justicia, no me puedo olvidar porque bueno, saben que el presupuesto del museo deviene del presupuesto del ministerio y trabajamos mucho en todos los campos con el Ministerio de Justicia, porque para terminar la pintura que hicimos y terminamos recientemente de los espacios del museo, contamos con el apoyo de servicios generales del Ministerio. Digo, como un mínimo ejemplo, no porque mínimo sea el trabajo, sino porque hay múltiples ejemplos. Con vos, Vivi, todas las puertas que nos abriste para participar en foros regionales e internacionales. El trabajo que hicimos con el Ministerio de Cultura para postularnos a la lista de bienes culturales del Mercosur, que lo hicimos en paralelo a la postulación al Patrimonio Mundial de la UNESCO y que fuimos incluidos el 2 de junio, un trabajo político con los estados partes asociados para alcanzar el consenso que no fue alcanzado en una primera oportunidad durante una presidencia pro tempore del bloque y finalmente en la presidencia pro tempore argentina fue alcanzado. Eso es otro compromiso del Estado argentino a nivel regional antes de alcanzar el ingreso en la lista del Patrimonio Mundial. Así que sí, hay que agradecer todos los apoyos, en este caso, de las agencias, también de la Secretaría de Innovación, del INCA, del INTI, y seguramente me olvide de muchas otras. Bueno, sí, por eso me parece tan importante compartir esa experiencia, ¿no? Difundirla y comunicarla, porque bueno, uno con el diario del lunes o con llegada a esta instancia de poder tener tantos reconocimientos nacionales, regionales, internacionales, a veces se olvida que bueno, que a veces hay cuestiones que nosotros creemos que están dadas y que va a haber va a haber acuerdos o que se van a abrir tantas puertas y a veces no, o sea, a veces tiene que justamente es parte, ¿no?, de ese ejercicio donde el diálogo, donde la persuasión, donde el trabajo duro y más blando en los mejores sentidos del término hace mella, ¿no? Y efectivamente colabora para que esto efectivamente se dé. Y volviendo, Coco, a lo que vos ya un poco justamente nos adelantaste, que fue el valor universal excepcional que fue tomado, pero por otro lado, que te quería consultar cuáles fueron justamente, cuál fue el criterio finalmente aceptado, ¿no? Porque hubo una propuesta, ¿no?, en la postulación y finalmente como ese criterio que la UNESCO establece fue aceptado particularmente por uno. Sí, de parte nuestra estaba, como decía antes, el valor universal excepcional, el terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas y el valor del consenso social como medio para lograr justicia. Estos valores nosotros los habíamos presentado en dos criterios, que son los criterios que propone el Centro del Patrimonio Mundial vinculados con este tipo de bien patrimonial. Uno tiene que ver con la tradición cultural. Nosotros decíamos que en la Argentina cambió la tradición cultural, que había una tradición cultural que consideraba válido tomar el poder político por la fuerza y que esa tradición cultural se quebró con la denuncia de la represión ilegal de la dictadura cívico-militar y tenemos ahora, afortunadamente, una cultura de reivindicación de la democracia, cosa que en la Argentina no existió durante el siglo XX. Tenemos 40 años de democracia ininterrumpida y un consenso entre todas las fuerzas políticas de que esto debe mantenerse. Entonces, ese fue una de nuestras propuestas. Pero esta propuesta no fue aceptada porque ellos creyeron o evaluaron que una tradición cultural tan negativa como tomar el poder por la fuerza no podía ser parte
del ingreso a la lista del Patrimonio Mundial. Entonces, este que era el criterio 3 no fue aceptado. El que fue aceptado fue el otro criterio que tiene que ver con los valores que les mencionaba antes, pero ellos, como les interesa tomar grandes periodos de la historia y grandes regiones, tomaron al Museo Sitio de Memoria ESMA como representativo de la represión ilegal que sucedió en América Latina en los años 70 y 80. O sea, ampliaron la representatividad del museo para que fuera no solo de la Argentina, sino de la región y de todo el período. Y esto es porque la política del Centro del Patrimonio Mundial y del Comité es que haya grandes hitos que representen en lo posible vastas regiones y vastos periodos, que no sean particulares, digamos, ¿no? Que representen lo suficientemente, digamos, un sector lo suficientemente grande como para que se considere que ya eso está saldado. Esto va a tener, digamos, consecuencias en la presentación de sitios similares, como tuvo en el caso de Auschwitz, que cuando se ha presentado otro campo de concentración nazi, le dicen, no, esto ya está representado en la lista del Patrimonio Mundial. Bien, como decíamos, este es un punto de llegada y un punto de partida, ¿no?, para todo otro trabajo que ya se está encarando, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar, María, vos nos comentaste cuáles fueron los trabajos de conservación y mantenimiento que se hicieron y cuáles serían los pendientes. Bueno, eso tiene la respuesta a esa pregunta tiene dos partes, una corta y otra más corta y concisa y otra conceptual y más larga. Entre los principales trabajos que quedan pendientes hay algunos relacionados con, por ejemplo, el mantenimiento de las cubiertas de tejas, y la inspección de filtraciones, un diagnóstico necesario para determinar las fuentes de infiltraciones que se producen en el sótano. Y otra cuestión es la instalación de un sistema contra incendios, de aviso y detección de incendios. Esa es la respuesta. Esta es la parte, digamos, corta, porque tiene que ver con la planificación que comentaba antes, ¿sí? Sin embargo, también hay que considerar otra cuestión que es, digamos, más de fondo, de largo plazo y conceptual, que tiene que ver con que en general se habla de que la conservación es un proceso, ¿no? No es un momento único y definido en el tiempo y en la vida, digamos, de un bien que es patrimonio cultural. En ese sentido, a mí me gustaría destacar un aspecto de algo que no se planificó, pero que sucedió con gran fortuna, que es que desde el momento en que se empezó a pensar en este bien como patrimonio cultural, todas las reflexiones y los criterios que se tomaron en los diferentes momentos de intervención por parte de diferentes equipos, como puede ser el equipo de conservación de lo que ahora es la Dirección Nacional de Sitios, el equipo que realizó el proyecto de musealización de UNSAM y la continuidad actual en la gestión de la conservación desde el área de arquitectura y conservación del museo. Siempre hubo una unidad de criterio en cuanto a la necesidad de conservarlo con todos los estratos históricos presentes en el bien hasta 2004, que fue cuando la Armada entrega el edificio a las nuevas autoridades, y el criterio de alentar y permitir esa lectura de las temporalidades del bien por sobre la cuestión de la repristinación o la integración estética, ¿sí? Esto es fundamental en este caso porque de otra manera no serían transmisibles los valores de este bien. Bueno, y en ese sentido también hay que destacar que la apuesta museográfica, el proyecto museográfico, que acá tenemos a dos representantes de ese proyecto, a Fabián de la Fuente y a Roberto Busnelli, arquitectos ambos de UNSAM, tuvo el tino y la precisión de poder favorecer
esos criterios de conservación con la propuesta que realizaron. Buenísimo, sí. También hablamos justamente de las especificidades de un sitio de memoria respecto a lo que en el mundo más general de los museos se puede establecer como lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe y no se debe. Y para terminar de este lado de las preguntas, después vamos a abrir para el público. Maike, quería que nos comentaras cuáles fueron las recomendaciones que el Comité de Patrimonio Mundial les realizó como parte de esta inclusión. Bueno, quiero decir que esas recomendaciones son públicas y que están disponibles en la web de la UNESCO. La primera recomendación siempre es mantener el desarrollo, la ejecución, el monitoreo y la evaluación del plan estratégico de gestión, ¿verdad? Y en este caso, especialmente las transformaciones que les mencionaba hace un ratito. Pero después, más específicamente, UNESCO nos pide que se establezcan mecanismos de protección de la Ragio y su campo de deportes, que ejerzamos, dice UNESCO, una estrecha vigilancia sobre cualquier cambio o modificación que pueda sucederse en la zona de amortiguación, que llevemos acá adelante una evaluación de todos los edificios del predio, que revisemos sistemáticamente todas nuestras medidas de protección y de previsión de riesgos, que revisemos nuestro proyecto de ampliación del museo, que lo comuniquemos a diferentes instancias involucradas, y que reubiquemos algunas áreas del museo no relacionadas con la transmisión, ¿sí? a otro espacio, léase oficinas, ¿sí? Entonces, yo creo que lo más importante a destacar en relación a las recomendaciones es que llevarán tiempo, llevarán presupuesto, implicarán planificación e implicarán articulaciones con diferentes instituciones, tanto con universidades como instituciones, agencias del Estado argentino. Así que estamos desde que volvimos de Riad en esa tarea con Coco y con María, planificando, presupuestando, pensando en todas las articulaciones que debemos realizar para cumplimentar estas recomendaciones. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a abrir la posibilidad de todos quienes nos acompañan de poder hacer también consultas, comentarios. Mientras van pensando, yo quería decir que bueno, desde la Secretaría de Patrimonio Cultural nosotros tenemos como dos principios, ¿no? Uno, citando a Valeria González, la Secretaria de Patrimonio Cultural, es que todo patrimonio es una asignación colectiva de valor. Nosotros tenemos como machacamos con ese principio y realmente la ESMA y esta declaración y este ingreso al listado y todo el proceso que ustedes nos describieron justamente da cuenta y describe cómo es la gestación, ¿no? de todos esos consensos para que algo sea considerado por una comunidad, y en este caso una comunidad ya no local, sino efectivamente internacional, sea considerado un patrimonio. Y el otro de los principios que ha emanado de otro museo de Jujuy, del Museo Terry de Tilcara, es que todos los patrimonios son políticos, y creo que también este ejemplo en este momento particular de nuestro presente es algo que tenemos que todos tener en cuenta, ¿no? Cómo el patrimonio es una herramienta política también para poder justamente preservar y activar las memorias presentes y futuras. Les di un ratito más para poder pensar sus preguntas o intervenciones. Sí. Bueno, voy a hacer cortita porque me parece que les agradezco muchísimo. Se ve que han hecho un trabajo arduo. Fueron muy detallados, que eso es muy importante, saber de dónde vienen los fundamentos de este trabajo y a dónde va. Creo que lo han explicado muy bien. Yo tenía la pregunta justo de las objeciones. ¿Cuáles fueron las objeciones para que esto sea
patrimonio. Y lo explicaste muy bien, Coco, digamos, que era lo que se pedía, una especie de universalidad del concepto, así que me parece que quedó claro. Y pienso que lo más importante de recalcar es justamente cómo se usó el terrorismo de Estado y la desaparición forzada de personas para llegar a esa universalidad. No es que tenga una pregunta, simplemente quería recalcar lo que me parece muy importante, en mi humilde opinión, por supuesto, porque no tengo la técnica de los términos técnicos de todo su trabajo, pero pienso que para los sobrevivientes el concepto de que esa sea la universalidad y que nosotros hayamos aportado nuestro pequeño granito de arena en ese concepto, me parece importante. Muchas gracias. Nada más que eso quería decirle. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas tardes. Quería que nos contaran un poco respecto de las protecciones que implica el haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad en términos llanos y sencillos, para que todos tengamos también esa noción de aquí a futuro incorporada. Las protecciones que implica la declaración. Bueno, como la candidatura y la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial implica un compromiso del Estado argentino, implica un resguardo en términos de institucionalidad, es decir, de mantener este lugar museo-sitio para las funciones para las que fue creado. En términos presupuestarios es otro tipo de protección, ¿sí? Y también nosotros creemos que hay un nivel de protección que es simbólico, pero que también es concreto. En este sentido, que un gran círculo, abrazo de protección es el que tiene el Museo Sitio por el consenso, por la participación, por la legitimidad que nos la da la ciudadanía, nos la da el apoyo que todos y cada día nos dan los y las sobrevivientes, que nos dan los organismos que forman parte del Consejo Asesor. Y bueno, yo creo que esos son algunos de los niveles de protección que vamos a tener. Ya tenemos una protección por ser monumento histórico, por ser prueba judicial, por ser bien cultural del Mercosur, y ahora tenemos esa protección también a nivel internacional, en el sentido de que todos los países que forman parte de la UNESCO, representados por los que forman parte del Comité del Patrimonio Mundial, en este caso 20, porque como Argentina es parte, no contamos 21 para el momento de la decisión, acuerdan con ese valor universal excepcional por el que fuimos incorporados en la lista. Entonces ahora tenemos una protección del mundo. Y cabe mencionar que en el momento justamente del anuncio, que veíamos un pedacito, en ese momento fue, la verdad, particularmente excepcional, porque como ustedes saben, hay un montón de rituales y gestualidades, ¿no?, en la arena pública y política, y también en estos lugares donde hablamos de patrimonio, que particularmente la UNESCO, perteneciente a la ONU, tiene también una dinámica, ¿no?, protocolar, ¿no?, de gestualidades y demás. Y fue increíble realmente, porque nosotros estuvimos como en esa suerte de máquina de patrimonialización, donde se analizaban todos los expedientes, se celebraba cuando entraban, se discutía y demás, pero cuando justamente salió la aprobación de esta inclusión, que como dice Maiki, fue unánime de quienes tenían esos votos, ¿no?, de las 21 naciones, 20 naciones que tenían esos votos, incluida la Argentina, fue como increíble esa gestualidad de todas las naciones que se vinieron a saludar y a celebrar, cosa que no sucedió en casi ninguno de los otros casos, digamos. Y eso también me parece que no sé cómo llegaron las noticias exactamente acá, en el momento específico, pero fue como muy notorio y obviamente para nosotros una conmoción más general, pero creo que eso también da un acercamiento, ¿no?,
¿no? de esas naciones a lo que puede seguir siendo la vida de este museo. Vos habías levantado la mano y te pido por favor que te presentes, así nos queda también grabado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Micaela Sánchez Malcom, soy secretaria de Innovación Pública en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Y estoy acompañada acá por Mariano Lombardi, que es subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad, y por gran parte del equipo que también nos acompaña. Y primero las felicitaciones y el honor y la emoción de poder formar parte de este conversatorio. Y luego también compartir con todos y todas quienes están acá, que venimos trabajando hace bastantes meses, que hemos podido consolidar un esquema de digitalización del museo sitio, una implementación de sistemas que tiene que ver con lograr la continuidad, la trazabilidad, la asequibilidad de la información de expedientes que empiezan a digitalizarse y que empiezan también a estar disponibles en otros formatos para evitar justamente la pérdida o la desaparición incluso de la documentación, y que en ese contexto de colaboración también surgió la necesidad de acompañar y de generar redes de colaboración y de articulación institucional que en el caso nuestro estuvieron vinculadas a garantizar que todo este museo sitio tenga conectividad, pero que no tenga cualquier conectividad, que tenga conectividad provista por el Estado. Argentina, entre otras cosas, tiene una empresa de telecomunicaciones que es estatal, que es nacional, que tiene la red de fibra nacional más grande de América Latina en términos de prestar un servicio público de infraestructura pública de telecomunicaciones, que se llama REFEFO, que es la Red Federal de Fibra Óptica. A través de esta red federal, que es operada por ARSAT y que lleva una inversión muy grande desde hace 17 años que existe ARSAT como empresa nacional, es que vamos y estamos conectando en pocas horas el museo sitio, y eso va a implicar que existan replicadores y que todas las personas que puedan venir acá tengan acceso a conectividad y que tengan acceso a las audioguías y que tengan acceso a diferentes formatos sin importar si tienen alguna discapacidad o alguna restricción. Entonces estamos muy, muy contentos y muy contentas de poder acompañarlos hoy y de poder también compartir esto. ¿Puedo? Me presento, soy Gabriela Alegre, soy representante de la Asociación Buena Memoria en el Consejo Asesor de Organismos de Derechos Humanos del Museo Sitio, entre otras cosas. Y dos preguntas. Una, uno entiende la protección que tiene el museo, tanto como monumento histórico, como ahora declarado sitio de la UNESCO. Esto de la zona de amortiguación, si también tiene la misma protección, si puede recibir modificaciones o no, si hay algún tipo de inspección por parte de UNESCO. Y ahí les pregunto, ¿ustedes ya saben cuándo se viene la próxima inspección por parte de UNESCO? ¿Será en un año? ¿Será en 6 meses? ¿Será en 2 o 3 años? Simplemente para tener una perspectiva. Bueno, en cuanto a la zona de amortiguación, no tiene la misma, digamos, la misma protección, pero es inamovible. Por otro lado, o sea, para cambiar la zona de amortiguación tal como está definida hoy, como se presentó, debería reiniciarse todo el proceso y hacerse un nuevo expediente. Esto es una cosa en general muy rara que se haga y solo se hace en casos en los que se quiera incluir algo más. No, en general no se hace para excluir algo, por ejemplo. Entonces eso ya da una condición de protección, digamos, indirecta, pero sí. Y por otro lado, en la decisión del 19 de septiembre del Comité de Patrimonio Mundial, hay recomendaciones sobre la zona de amortiguación y sobre la cuestión de dar mayor precisión y tener un plan de manejo sobre la conservación de los edificios de la zona de amortiguación. Con lo cual, y estas recomendaciones van a ser monitoreadas en años sucesivos. La fecha yo no la sé en este momento, eso es un tema que tienen que todavía informarnos, pero digamos que de alguna manera crea un compromiso sobre la conservación de los edificios de la zona de amortiguación, ¿no? Y tener un plan de manejo adecuado al contexto de la zona de amortiguación. Esto. Quiero agregar algo con respecto a la protección porque veo que es algo que nos importa mucho a todos.
Y es que en el caso del criterio 6, que es el criterio por el que se aceptó la inscripción, hay un fuerte componente que está más allá de la materialidad, más allá del edificio, y que tiene que ver con la interpretación histórica. Lo que el Comité de Patrimonio Mundial acaba de aceptar es nuestra interpretación histórica, que está basada en la justicia argentina y en los testimonios que los sobrevivientes y los diferentes testigos brindaron ante la justicia. Acaba de aceptar esa interpretación de la historia. En ese contexto, por ejemplo, hemos escuchado a un candidato presidencial que habla de guerra y excesos. Bueno, eso no puede ser aceptado, no solo a nivel nacional, no va a ser aceptado por la comunidad internacional. Si eventualmente un gobierno argentino llevara esa interpretación, haría un papelón internacional. O sea que, junto con la materialidad de la zona de amortiguación y del bien, hay una aceptación de esa interpretación de la historia que está basada, aparte, en fallos de la justicia argentina. Hola, buenas tardes. Quería preguntar en relación a la zona de amortiguación. Escuché hablar de... Perdón. Mi nombre es Adriana Susal, soy también, como mis compañeras, sobreviviente del centro clandestino. Y que escuché hablar en relación a la conservación o la zona de mitigación sobre la Escuela Raggio. Quería saber si podías precisar algo en ese sentido y si la zona de amortiguación son las 17 hectáreas que componen el predio. Bueno, sí, la zona de amortiguación son las 17 hectáreas que comprenden el predio, por un lado. Por otro lado, las recomendaciones, o sea, el tema de la Escuela Raggio, la escuela tiene su propia protección derivada de la normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, en la decisión del Comité de Patrimonio Mundial del 19 de septiembre, hay recomendaciones acerca de dar un mayor nivel de protección, no tanto a la Escuela Raggio, sino al campo de deportes, que es el predio que está justo atrás. Porque, bueno, eso viene de una consideración que realizó el inspector de ICOMOS, que vino en febrero-marzo de este año, pero que, bueno, se le va a dar, digamos, curso a ese requerimiento, pero, digamos, en principio, eso, tal como está hoy, desde nuestro punto de vista, técnicamente hablando, no representa ninguna clase de riesgo o menoscabo para la protección o para los valores que representa el sitio. Entonces... con la Escuela de Raggio. No, ¿sabés qué? Les vamos a contar así alguna infidencia del momento de la inspección, ¿no? Que no les contamos que además nos tuvimos que preparar con todos los sectores y los grupos de interés para recibir al inspector de ICOMOS, que venía a hacer la evaluación in situ del bien. Entonces, en esa preparación que involucramos a sobrevivientes, consejo asesor, ministros, ministras, secretarios, todos los compañeros del ente, coordinación del ente, el secretario, el ministro, académicos, y una preocupación del inspector Londoño era la posible construcción de algún edificio allí, pero era eso, él no estaba pensando en eso, pero en ese momento nosotros, junto con los colegas del Archivo Nacional de la Memoria, los arquitectos también de la Dirección Nacional de Sitios, por supuesto con María y con Coco, fundamentamos que ese riesgo no era tal. Pero bueno, después cuando ICOMOS hace la evaluación del informe que le hace el inspector, toma una generalidad para hacer esa recomendación. Sí, eso fue nosotros tuvimos dos pedidos de ampliación de información y dentro de uno de esos pedidos vino una sugerencia de que cambiáramos la zona de amortiguación.
Nosotros nos negamos a cambiar la zona de amortiguación porque la unidad, como contaba María, la unidad de gestión y la unidad de sentido histórico que tiene la ex-ESMA con el museo sitio es digamos, mucho más fuerte que cualquier propiedad que esté en el entorno. Entonces, como nos negamos, en las recomendaciones ellos de alguna manera aceptaron la negativa y dijeron, bueno, no hace falta cambiar la zona de amortiguación, pero mejoren la protección que tiene la Escuela Rayo del campo de deportes. Eso ahora vamos a empezar a hablar con el gobierno de la ciudad para lograrlo, y en ese sentido hay que decir que cuando vino el inspector, todas las partes involucradas estuvieron muy, pero muy dispuestas a colaborar. Eso fue notable, incluido el gobierno de la ciudad, con el que vamos a hablar ahora para mejorar esa protección de la Escuela Raggio y el campo de deportes. Bueno, ¿alguien más? Si no, vamos... tenemos algunas adhesiones. No, muy cortito antes de terminar, así ya podemos cerrar. Soy Paula Poli, soy del equipo inicial que mencionaban Coco, Mike y María, de trabajo del equipo UNESCO. Y bueno, ellos tres son personas muy humildes, no van a decir en general la cantidad de trabajo que implicó eso, todo eso que mencionaron, pero fueron días, noches enteras de reuniones, de estrategias, así que para mí fue un orgullo, y en el momento en que a la distancia vi la decisión, fue realmente un orgullo inigualable. No, creo que después de todos los trabajadores y trabajadoras que trabajamos tanto en esto, nadie más lo puede entender lo que fue ese momento. Y después me estaba pensando con todo lo que escuchaba, qué alta queda la vara para el Estado argentino, ¿no? Como institución del Estado argentino, haber logrado esto me parece que es una demostración en un momento en el que es importante demostrar esto, que esto es el Estado argentino, que por eso importa, que por eso hay que defenderlo, y que me parece que es muy importante decirlo en este tiempo. Así que gracias por todo el trabajo. Bueno, leo las adhesiones. Bueno, tenemos algunas adhesiones que voy a leer. En primer lugar, de Lisandro Raúl Cuba, sobreviviente justamente de acá de la ESMA, detenido entre 1976 y 1979. Él nos dice: un gol de media cancha contra el negacionismo en boga. Es lo que pensé cuando me enteré por las redes que el Museo Sitio de ESMA había ingresado en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Creo que es un muro de contención contra las pretensiones negacionistas de intentar cerrar o modificar la esencia que tiene el museo como expresión del proceso de memoria, verdad y justicia. Por lo cual, las víctimas del terrorismo de Estado, y de manera especial los y las sobrevivientes que pasamos por ese espacio de terror, luchamos recordando y dando testimonio ante el sistema judicial para que se cumpla el nunca más del Pacto Democrático de 1983. Cuando hacemos memoria, no es para vivir en el pasado, todo lo contrario. El objetivo es pensar en el futuro, para que la sociedad aprenda de los errores y apueste a la juventud actual viva en una Argentina libre de discriminaciones y desigualdades. Por ello, apuesto a que el Museo Sitio de ESMA cumpla con el rol de curar y sanar las heridas que hoy todavía le duelen a los argentinos y argentinas, porque el recuerdo está todavía vivo y la herida no se ha curado. Y leo aquí también la adhesión de Ana Testa, también sobreviviente de ESMA. A todos y todas los presentes. Comienzo contando una intimidad. Hace varios años que sabía que se había preparado su presentación en UNESCO, años que se había presentado con mucha ilusión cuando me enteraba de alguna visita de UNESCO para revisar, chequear, pero los últimos días previos, cada vez que lo pensaba me emocionaba. Y esa mañana, cuando me enteré por un mensajito de una periodista de Página 12, muy temprano, que había sido aprobada la candidatura del Museo Sitio de Memoria como Patrimonio Mundial, me largué a llorar. Fuimos varios. Rápidamente pasaron por mi memoria aquellos compañeros y compañeras con quienes compartí cautiverio y no están. Aquellos que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos como yo y no habían tenido el privilegio de la vida.
Por lo tanto, sentí cuán importante había sido aquella idea de Cristina Fernández de Kirchner siendo presidenta en el 2013, cuando se lo planteó a los organismos de derechos humanos, cuando aún siendo prueba judicial se estructuró sin modificar el objeto de prueba y se diseñó y se construyó un sitio de memoria para todos los jóvenes que lo visitan, que pudiesen entender la historia reciente, para todos aquellos que venían a Argentina desde cualquier lugar del mundo y tomasen dimensión del horror y las atrocidades. En el marco de la historia de los negros años de la dictadura, agradezco enormemente a todos mis compañeros y compañeras que aún continúan aportando a los jóvenes en las visitas al sitio de memoria. La ESMA es uno de los casi 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de nuestro país, pero por distintas situaciones que todos conocemos, tiene una gran carga simbólica en el exterior. Las 3 compañeras que cuando las liberaron en 1979 rápidamente fueron a Ginebra a denunciar lo que ahí pasaba, la infiltración del genocida Astiz en la iglesia de Santa Cruz, la desaparición de las monjas y las madres, su juicio en ausencia en París cuando regían las leyes de impunidad, la importante participación del juez de instrucción Baltar Garzón recibiéndonos como víctimas y tomándonos denuncias, el juicio al genocida Cavallo en Madrid. Todas esas historias permitieron mostrar que con solo este centro clandestino de detención, tortura y exterminio, la dimensión de la dictadura militar en el mundo. Por eso, el trabajo realizado por la Secretaría, por la dirección del sitio, por todos los organismos del Estado que participaron para llevar a esta sesión 45 del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO para la Protección de Bienes, que se llegase a la promoción de esta candidatura y fuese declarada Patrimonio Mundial, es una acción de envergadura increíble y claramente esto es en nombre de nuestros queridos 30.000. De nuestros queridos 30.000 que hayan sido secuestrados a lo largo y a lo ancho del país. Porque la explicación constante que sus muros y sus imágenes mostrarán a las nuevas generaciones, más aún en momentos en los que el negacionismo y la reivindicación de la dictadura genocida nos golpean la cara, ahora tiene este respaldo. Y por nuestros 30.000 que tienen un lugar de reconocimiento por el mundo. Ana Testa. Bueno, Maiki, te dejo las palabras finales. No sé si está el secretario. Gracias, Vivi. Y gracias a Raúl y a Ana por los mensajes que nos mandaron. Yo voy a excusar a nuestro secretario que estuvo acá sentado y se ve que nosotros nos extendimos mucho. Estaba esperando para hacer el cierre, pero lo llamó alguien muy importante. No voy a decir quién, pero empieza con S. Pero no le voy a socializar la agenda al secretario, entonces lo voy a excusar y decir que si no hubiese sido por su apoyo, por lo menos tengo que decir desde que me honró con la conducción del museo, a todas las propuestas, a todos los pedidos, a los múltiples pedidos, no lo hubiéramos logrado. Y bueno, esperamos que todo lo que viene a futuro sea para darle continuidad a lo que acá hacemos día a día y agradecer otra vez a ustedes que nos vinieron a acompañar e invitarles a que compartamos un momento de charla afuera y nos tomemos un café y agradecerles a cada uno personalmente allí, agradecerle a María, a Coco. Por supuesto que todo está grabado en nuestra memoria.